¿En Europa cómo está la inflación, Muki? Y que muy baja. A ver, estuvo un poquito más alta, nada que ver ¿Qué con es alto? Argentina. ¿5, 6 mensual? No, llegó a estar incluso cerca de 10 en España. Incluso, 10 sí, anual. Sí, anual, sí. 10 anual y se agarraban la cabeza. Sí, pero duró poco. Pero ahora, digamos, ¿cuánto es? Ahora, y mientras, mirá, estuvieron ya bajando las tasas, así que ya anda cerca de los 3, del 2, depende. En algunos hay anual. recesión. En 2. Alemania hay una recesión, ¿sí? Hay recesión. Sí, en Alemania hay una recesión. Aquí allá a veces salen números en el límite, pero... ¿Cuánto cuesta comer? Acabas de llegar de Francia, estuviste Sí. en Francia unos días. ¿Cuánto cuesta una compra? Vos vivís con tu mujer, ¿no? ¿Perdón? Vos vivís con tu mujer. Sí. Son dos. Una compra de supermercado para 2 personas, sin volverse loco, sin comprar una botella de whisky, sin comprar queso demasiado rebuscado. Una compra para 2 personas tranquila en Francia. ¿Cuánto cuesta en el supermercado? Por día, para el día. Semana, por Por no una sé si- semana, ahí estamos hablando de 250 euros, 300 euros. Apa. Sí. Para una pareja, Para 2 una personas pareja, sí, sin sí. tirar manteca al Sí, techo, yo digamos. como mucho, sí, pero sí. No, bueno, pero nosotros somos Es cierto, 5 en mi sí. casa y nos llegamos a comprar esa cantidad, a Sí, gastar esa sí, plata. sí, O sea, está sí. caro. ¿Qué cosas están caras en Europa en este momento? Los restaurantes están caros. Si vos vas a comer a un restaurante, tenés que buscar mucho para encontrar un restaurante que tenga un menú que sea 30 euros, sin bebida. Uf. ¿euros? Sí, tenés Caro, que buscar muy mucho. caro. Si no, estamos hablando entre 50 y 60 euros por persona, sin vino. Yo, por ejemplo, yo no tomo alcohol. Entonces, sin vino. 75 lucas persona, una comida sencilla nada más. Así es, sí, una comida. Sí, No era un restaurante No, premium. en restaurantes ya los números se van muchísimo más arriba. ¿Tanque de nafta? ¿Manejás allá en Europa? Sí, claro. El ¿Un tanque de cuánto nafta cuesta? está a unos 60 euros, entre unos 60 y unos 80 euros, dependiendo del país. España, Francia. Sí, 50 euros, el 60 euros litro, llenar el litro, tanque. Sí, sí, está más caro, mucho ¿Un más caro. peaje de una autopista? Bueno, depende. En España ya en muchas autopistas ya no hay más peajes. En Francia los peajes son caros. Viajar de Barcelona a Montpellier, que son 300 kilómetros más o menos. De acá a Mar del Plata. Sí, en las ¿Cuánto te autopistas cuesta estamos hablando de 60, 70 euros. Caro. Sí. Carísimo. Cuando lo ves. Bueno, ¿y acá cómo está la cosa, Meli? Bueno, qué importante aclarar si la inflación era mensual o no, porque acá Claro. tenemos En 4%. Europa tienen 2 anual. Nosotros estamos celebrando, en cierta forma, que 4 mensual. 4 mensual, exactamente. A ver, vimos una desaceleración con respecto al mes anterior, que había sido el 4,6 en junio, que no es un dato menor teniendo en cuenta de que julio fue un mes que tiene mucha presión por el tema de las vacaciones de invierno. Claro. Entonces te sube mucho todo lo que es servicios, restaurantes, salir a comer afuera, usar el avión. Claro. Entonces eso te hace... Son como esos precios variables, ¿no? Ahí está la Exactamente, inflación los núcleo, estacionales. que es la que habla el gobierno, y los estacionales. Ahí tuvo también el gobierno, igual, bien lo dijiste, la núcleo, que La es núcleo. sin los estacionales ni los regulados, estuvo en 3,8. ¿Y eso estuvo para arriba o para abajo? Eso estuvo un poquito para arriba, Para 0,1 para arriba. Mira. Igual eso no le gustó tanto al gobierno, porque recordemos que desde el oficialismo es lo que están fijándose, Claro. es que la inflación núcleo lentamente empieza a tener primero el 2% mensual. Estamos casi al doble. Claro. Entonces todavía queda un largo recorrido por delante y en realidad lo importante de la inflación núcleo es que te dice a qué velocidad se están moviendo los precios en la Argentina. Sin el tema tarifa, sin el tema estacionales, las frutas, las vacaciones de invierno. O sea, a esa velocidad se están moviendo los precios en la Argentina, 3,8% Este en 4% julio. que estamos hablando, algunos decían, bueno, era deseable, o por ahí el gobierno estaba esperando que ese número empezara con 3. Sí. No es lo mismo 3.9 que 4. ¿no? Claro. No es lo mismo 3.99 que 4.01. Pero en 4, casi digo una cosa que iba a ser sacada de contexto y nos íbamos a quedar muy mal, pero finalizamos en 4. Es un número... ¿Hace cuánto que la inflación en la República Argentina no era de 4? Diste ahí en el punto. Desde enero de 2022. Hace 30 meses que no teníamos una inflación tan baja. En ese enero de 2022 había sido del 3,9%, como para tener un poco de proyección, ¿no? Pasaron casi... Sí. 2 Te hago una años. pregunta que, a ver, hay un comentario que está circulando, hay algunas personas muy defensoras del modelo anterior que decía, cuando hace 3 años medíamos 3,8 nos criticaban y ahora que medimos 4 están festejando. ¿Cuál es la diferencia del 3,8 de esa época y del 4 de ahora? El 3,8 se estaba acelerando. Te das cuenta de que los precios empezaban a tomar una dinámica que era peligroso porque un 3,8% de inflación, tengámoslo en contexto, el resto de los países de América Latina, sin irnos a Europa, casi todos están por debajo del 5% anual. Entonces un 3,8% en un momento de expansión del gasto, de déficit fiscal,
bueno, del plan Platita, por ejemplo, el año pasado, empezaba a generar una aceleración inflacionaria que no sabías a dónde iba a parar. ¿Cómo terminamos? Un 25,5% en diciembre. Claro. Entonces después empezó lentamente a bajar, un 20% en enero, un 15% en febrero. Entonces por eso, ver un 4% cuando en diciembre teníamos un 25% solamente en un solo mes y nos estábamos preguntando si la Argentina estaba yendo hacia una hiperinflación, porque teníamos valores que no se veían hace 30 años, casi en la década de los 90, cuando la Argentina estaba intentando de salir con la hiperinflación. Bueno, un 4% visto frente a lo que vimos a comienzo de años. Sí, obviamente. Hay mucha es gente, un largo recorrido. Hay mucha gente que compara, así grotescamente y nada más con una cuestión metafórica, la inflación con, en cierta forma, el sobrepeso. Cuando vos estás con mucha inflación, de 25 a 20 se baja más o menos relativamente rápido, de 20 a 18 también, como cuando estás con un sobrepeso, estás con 120 kilos, los primeros 10 los bajas más o menos rápido y después los últimos se te complica bajar, no es que bajar de a 10 kilos cada vez que estás pesándote. Algunos dicen que con la inflación pasa lo mismo, bajamos de 25 a 20, pero va a ser difícil bajar de 4 a 3, de 3 a 2 y ni hablar de 2 a 1. Y vos decís, si bajamos de 25 a 4, ¿cómo no vas a bajar de 4 a 1? Bueno, no es tan fácil. Lo quiero sumar a Martín Siracusa, que es economista. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por conversar un rato con nosotros. Bueno, acá estamos con Meli, con Ale, con Maxi, está Muki Tenenbaum charlando con nosotros. Recién hablábamos un poquito de la inflación a nivel internacional, esta cuestión de precios. ¿Es una buena noticia que estemos midiendo 4 puntos en julio cuando la inflación de diciembre fue superior a los 25? Bueno, ¿estamos de acuerdo que 4 es menos que 25? Sí. Primero, porque ahora hay que hacer preguntas muy obvias, verdad, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Es verdad, ¿4 es menos que 25? 4 es menos que 25. Y Bien. sí. Vamos a pensar un poco más. Estamos de acuerdo en que la inflación está bajando entonces, ¿no? Porque yo también escucho a algunos economistas que dicen, no, que en realidad no baja porque los precios siguen subiendo. Bueno, pero la inflación está bajando. Bien. Ahora vamos a preguntarnos un poco con el ejemplo que vos ponías del médico. Yo recién pensaba, digo, uno va al médico, entonces el médico te dice, bueno, vos qué estás... ¿Cómo venís comiendo? No, me estoy comiendo todo, estoy comiendo mal, estoy tomando alcohol todos los días. Claro. Bueno, tenés que parar, te haces creer estudios. Que no adelgazo, vos le decís, estoy comiendo, estoy chupando, estoy fumando, no hago... Y no puedo adelgazar. Más o menos era lo que pasaba con la economía en octubre, noviembre, diciembre del año pasado. No había forma de bajar la inflación si lo que estábamos haciendo era generar inflación. Bueno, y tenías casualmente un ministro de Economía que era también el candidato a presidente y que decía que si vos seguías comiendo cualquier cosa, no te iba a pasar nada, no ibas a engordar y nunca te iba a dar un ataque al corazón. Entonces, ahora vos fuiste al médico y te no, mirá, flaco, para que no te dé un ataque al corazón tenés que empezar a comer bien, tenés que empezar a hacer ejercicio, los estudios te tienen que empezar a dar mejor. Claro. Entonces, estamos de acuerdo en que la causa de la inflación era la emisión. Sí. Porque lo que pasó fue que se dejó de emitir. Te hago una pregunta, así, volviendo a la metáfora médica. Cuando vos vas a un nutricionista, cada nutricionista tiene como un librito. Algunos te dicen, bueno, vamos a hacer una cosa gradual, no vamos a hacer una dieta restrictiva, disminuimos un poquito las porciones, pero vas a seguir comiendo más o menos lo mismo. O hay gente que te dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar a pesar y en el plato vos no podés poner más de 300 gramos de comida. ¿A qué se parece más el plan antiinflacionario del gobierno? ¿A una dieta absolutamente restrictiva o un vamos disminuyendo de a poquito las porciones? Bueno, este plan tuvo 3 fases. ¿Por qué? Porque la persona acá, el paciente, estaba como en esos programas de Estados Unidos que los tienen que operar, no estaba al límite. Cuando vos tenés una inflación 25% en un mes, pensá que el mes anterior había sido 12, el de noviembre, entonces de 12 a 25, ¿y a dónde ibas a pasar? Por ahí a 50, por ahí a 100. Entonces estabas en un proceso de espiral. Entonces acá lo mismo, vos no sabés si se te muere el paciente mañana. Entonces la fase, vos tenés 3 fases acá. La primera fase fue dejar de emitir teniendo superávit fiscal, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, dejo de gastar lo que no tengo y se dejó de emitir plata para cubrir ese gasto. Esa fue la primera. La segunda fase es lo que los economistas nos cuesta explicar tanto, que son los pasivos, ¿no? Los pasivos remunerados del Banco Central, que básicamente es la deuda que el Banco Central tenía con los bancos, ¿no? Entonces, esa deuda iba creciendo y para pagar ese crecimiento había que emitir. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, agarró esa deuda y la puso en el Tesoro.
el Tesoro ya no emite para pagar esa deuda, sacó unos bonos y a lo sumo el bono valdrá menos o la tasa de interés, pero ya no emitís. Y la tercera, la última, era que el Estado era el único comprador de dólares y cada vez que un exportador traía un dólar a la Argentina, emitía esa plata. Ahora eso pasa por un mercado secundario, el de los bonos. Entonces eso se llama esterilización. Es decir, que se dejó de emitir. Y comparado con una dieta, no es que dejaste de comer, porque comer vas a seguir comiendo. Por supuesto. Lo que dejás de hacer es, ponele, empezaste a hacer ejercicio, dejaste de comer, dejaste de darte un atracón, ¿no? Claro. A mí me parece que esto es muy importante porque esta discusión está en redes sociales, se ve todo el tiempo. Cada vez que yo publico, yo ahora voy a subir probablemente un pedacito de este video y van a ver un montón por supuesto. de personas que me van a poner abajo. No, pero esto es porque se cayó la actividad y la gente no tiene plata para ir a comprar. Entonces bajan los precios. Martín, es fundamental el tema de la emisión. Yo había visto en la semana, también haciendo referencias a redes sociales, los gráficos de cómo había todo ese pase financiero del Central al Tesoro, y es en la misma proporción en la que cae la inflación. Ahora convergen y el punto tiene que ver con recapturar pesos de la plaza, desde allí las tasas y también el peligro de incentivar el consumo todavía con una inflación alta, ¿no? Digo, en función de lo que decía Horacio, y volviendo al ejemplo de la dieta, ¿no? No es un momento de relajar la dieta, ¿no? Bueno, en Estados Unidos quedó muy claro el orden de estos factores. Estados Unidos hoy está en discusión si entra en recesión o no es una recesión. Uno escucha a algunos, a De Pablo, por ejemplo, te dice, no, esto es todo una mentira. Bueno, puede ser, pero digamos, ¿qué pasó primero? Bueno, primero dejaron de emitir, después bajó la inflación y ahora puede pasar una recesión. Entonces, acá, viste, parece que no, que se cayó la actividad y por eso bajaron los precios. Eso es mentira. De hecho, la actividad empezó a crecer y los precios siguieron. La inflación siguió bajando. Sí. No, en este momento a mí me sorprende. Hay una locura de descuentos, de promociones, de precios que se retrotraen. Hay empresas que están anunciando, vamos a bajar los precios a los niveles de diciembre. Total, sí. O sea, ahora vamos a empezar, probablemente se acelere un poquito más o se desacelere más la inflación, producto de estas cosas, de un reconocimiento de mala nuestra, nos cubrimos, pensamos que todo se iba al demonio, pensamos que el dólar se iba a 2 lucas y esto no pasó, así que, bueno, la bebida que te la vendíamos a Luca 8 y la verdad que te la podemos vender a Luca 4 y no nos da vergüenza reconocernos y así varias cosas. Mi última pregunta tiene que ver con el déficit fiscal. Vos dijiste que el déficit fiscal había dado... En realidad tuvimos superávit fiscal y déficit fiscal financiero. Básicamente, rápido para explicar, uno quiere decir que el Estado no está gastando más de lo que le entra, que eso es superávit fiscal, pero a la hora de pagar las deudas que tiene, bueno, ahí sí tiene un déficit. Perfecto. Puede ser que haya, yo no sé nada, por eso les pregunto a ustedes que saben mucho del tema. Millones, ¿no? Fueron... Tiene que ver porque el gobierno dice, yo sé que vamos, y yo sé que en algunos momentos, producto de deudas, producto de situaciones, producto de, tuvimos que pagar aguinaldos. Los números no van a dar en algunos momentos, pero en la película sí van a seguir dando. Puede ser que este mes, que por primera vez en una racha no haya dado este superávit que vos decías, esté vinculado a una cuestión netamente temporal, aguinaldo, pagos, pero el mes que viene eso no existe. Martín, te pregunto a vos, le pregunto a Meli también. Sí, bueno, todo lo que es pagos de aguinaldos, de lo que es corriente en el Estado, es parte del superávit primario. Eso dio bien, dio positivo. Sí. El tema acá tiene que ver con el financiero. Y el financiero en realidad es medio tramposo, porque el financiero lo que hace es que cuando vos pagas deudas, vos dejás de tener esa deuda y por ahí tenés un déficit financiero, pero en realidad dejaste de tener una deuda. Cuando uno mira lo que fue pasando en este año, se pagaron de deudas en dólares 9.500 millones de dólares a todos los organismos internacionales. Eso es muy importante porque lo peor que puede pasar en Argentina es entrar en un default. Es decir, que vos juntaste dólares pero en el Banco Central, pero al mismo tiempo también pagaste todo lo que tenías que pagar y bajaste la deuda. Es muy importante esto. El objetivo del gobierno para bajar la inflación tiene que ser el superávit primario. Después puede haber meses, como vos decís, Horacio, que tengas financiero mejor, otros peor, porque también vos vas
haciendo algunos movimientos, ¿no? Pensá que hay parte de la deuda que ahora tomó el Tesoro, que antes no la tenía también. Clarísimo. Ahí también te lo agrego, igual desde el gobierno venían diciendo de que o junio o julio iba a ser deficitario, lo venían diciendo desde hace meses. Finalmente, cuando dio positivo en junio, lo que hicieron fue patear algunos pagos de aguinaldos para los primeros días de julio, entonces eso generó una catarata un poquito más de gastos. Ahora, la apuesta del gobierno es de que vuelva a haber superávit fiscal financiero para lo que resta del Que año. entre en dólares, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín. Fuerte abrazo. Gracias por darnos una mano hoy a la mañana. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos hablando con Martín Siracusa un poquito de cuestiones vinculadas a inflación, cuestiones económicas, intentando traducir qué es lo que está pasando, porque es importante que siga bajando la inflación y darnos cuenta que esta velocidad a la que venía bajando la inflación es muy difícil de sostener, porque, como decíamos, de 25 a 20, digamos, es una enormidad los 25, con ajustar algunas cosas de 25 a 20 la podía bajar, pero evidentemente bajar de 4 a 3,5 va a ser complicado, de 3,5 a 3 va a ser complicado, de 3 a 2 va a ser complicado, y ni que hablar de 2 a 1, que vos decís es un solo punto. Pero cuesta. Qué No, puntito, sobre todo, qué puntito. Caputo tiró, ¿no? Que el mes que viene probablemente tengamos el 3 adelante. Se quería mucho este mes, genera algún tipo de tensiones, me parece, con la gente del INDEC, pero bueno, digo, cosas finalmente. que van pasando. Bueno, está con nosotros Muki Tenenbaum. Hay algo que en el mientras tanto, nuestra agenda se va nutriendo de un montón de información. Y hay momentos que nuestra agenda tiene mucho que ver con Venezuela y lo que estaba pasando en Venezuela. Lamentablemente para nosotros hay un montón de cosas que están pasando que nos corrieron un poquito de lo que pasa en Venezuela. Pero en Venezuela la cosa está aún peor de lo que estaba hace unos días.